Hemos invitado hoy, ahora sí, de manera presencial, al excongresista de Alianza por el Progreso, César Combina, que se encuentra en nuestros estudios en San Borja, Lima, Perú. Buenas noches, César, bienvenido al programa. Buenas noches, Beto. Un gusto estar ahora sí en el set y con muchas ganas de empezar una lucha, de continuar esta lucha ya aquí del lado de millones de peruanos que queremos ver fuera este gobierno criminal. Vamos a ver juntos el reportaje que ha preparado Claudia Toro, pero antes quería preguntarte qué te convenció de regresar. Es decir, si tú has dejado tu autoexilio madrileño, quiere decir que algo cambió, que ahora te sientes seguro, que quizás ganaste las demandas que tenían en tu contra. ¿Qué ha pasado que te has animado a retornar al terruño? Yo no me siento ni un centímetro más seguro de lo que me sentía antes. De hecho, creo que con Barrenzuela en el Ministerio del Interior van a atentar contra mí, contra cualquier opositor que venga a intentar hacer lo que quiero hacer. En el autoexilio me sentía muy impotente porque veía que la oposición caía tontamente, desintegrada, sin unidad, sin diálogo, sin agenda, y ese es mi trabajo ahora. Vengo como un soldado más a sumarme, pero sobre todo a promover el diálogo y la unidad de la oposición. Solo con unidad vamos a vencer esta mafia. Ahora me vas a contar en qué vas a trabajar, pero vamos a darle paso al reportaje que ha preparado Claudia Toro sobre la camarada Vilma, que como todos sabemos ha sido un personaje gravitante durante la campaña electoral y de enorme influencia con el movimiento o el partido Perú Libre y con su líder, Vladimir Cerrón. Diversos testimonios apuntaban hacia un aporte que hicieron los Quipe Palomino desde el BRAEM a la campaña electoral de Perú Libre. Pero vamos a conocer más de esta terrorista, de esta asesina que se hace llamar la camarada Vilma, pero que en realidad es un personaje sumamente siniestro, que responde al nombre de Florabel Vargas Figueroa. Ella fue quien ordenó la masacre de las 18 personas en el BRAEM durante la segunda etapa de la campaña electoral y se ha dedicado a enviar amenazas. De hecho, uno de los primeros amenazados hemos sido los periodistas de esta casa, ¿no? A quienes nos amenazó de muerte con nombre y apellido, por lo menos a muchos de los que conducimos programas en este canal. Pero ahora ha lanzado una amenaza directa contra el presidente Pedro Castillo y también contra el ex jefe de Vida, Fidel Pintado. Vamos a conocer quién mueve a este personaje siniestro que opera desde el corazón del narcotráfico peruano. Adelante con el reportaje de Claudia Toro. Esta noche en Beto a saber la venganza de Vilma, la terrorista y genocida Florabel Vargas, apoyó a Pedro Castillo en la segunda vuelta, incluso ordenando esta masacre de 18 personas en el BRAEM para presionar e infundir el terror. Pueblo peruano, en el BRAEM y en el Perú, quien imita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor. Boicot a las elecciones burguesas en su segunda vuelta del 6 de junio del 2021. En exclusiva, este es el nuevo audio de la matriarca de los Quispe Palomino. Hoy lanza una nueva amenaza contra Castillo y también contra Rubén Vargas, el ex jefe de Devida y promotor de la campaña para defenestrar al ministro Prococa, Luis Barranzuela. Abajo Pedro Castillo Terrones, por farsante, cínico, demagogo, mentiroso, traidor y erradicador de la hoja de coca. Además, el experto en narcoterrorismo Pedro Yaranga denuncia a esta misma terrorista de ordenar su asesinato. Como saben de que este gobierno es bastante débil, entonces lo que ellos quieren hacer es presión, evitar que se continúe con la erradicación de la coca. Poner a alguien manipulable que no capture absolutamente a nadie. Lo que ellos quieren es eso, que alguien los represente en los ministerios claves, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Faltaba tan solo un mes para las elecciones de la segunda vuelta presidencial, cuando todo el Perú escuchó la voz estridente y criminal de la mujer de pelo corto, oscuro y alma genocida,
Sí, Florabel Vargas Figueroa tuvo 2 hijos con el camarada Gabriel y es la 4ª espada del mando militar de los Quispe Palomino en el Braem. Hoy, la vocera del terror tiene 42 años y según la policía, es la responsable del equipo de propaganda de este grupo terrorista, pero también de ordenar asesinatos selectivos. Vilma trabajaba de la mano con Alex Pimentel, el hombre de confianza de Vladimir Cerrón, a quien contrató como su jefe de redes sociales. Pimentel también era el jefe de redes y propaganda de los Quispe Palomino. Alex Pimentel es un conocido, trabajó algún tiempo en el gobierno regional Junín, no recuerdo en qué área estaba, y cuando lo conocí era un poeta, revolucionario, literato, de eso, ¿no? Yo obviamente no lo he conocido en las nuevas facetas del cual se acusa. Sin embargo, considero todavía de que Alex Pimentel es inocente y no creo que tenga los temas de terrorismo, un activista de eso en absoluto, ¿no? Mantengo mis dudas, ¿ya? Pero definitivamente eso lo dirán las investigaciones. Cuando la policía capturó al terrorista, asesor del corrupto Cerrón, su laptop fue decomisada. Allí la divindad encontró un video criminal. Pimentel abusando de una niña de tan solo 9 años. Por este crimen le correspondía cadena perpetua, pero para evitar que hablara, los reportes indican que Pimentel fue asesinado y enterrado en la selva. Ellos encargan eso a los sicarios. Yo pensé que eran sicarios relacionados al narcotráfico, son sicarios que directamente trabajan con Vilma. ¿Por qué la camarada Vilma quiere asesinarte? Porque saben que yo investigo por dentro a ellos, que conozco muy bien sus desplazamientos y lo más fácil que han hecho es, no ellos, sino encargarle a un sicario. Pero efectivamente yo también sé quién es el sicario. Uno de esos sicarios es este de Satipo, que aniquiló a una familia y que actualmente está libre. Felizmente la policía ya dio con él. La sanguinaria Vilma, cómplice de secuestros y múltiples asesinatos, como el crimen perpetrado por el camarada Richard a toda la familia Curiñao Pacuro, en Pucacolpa, en Guanta, Ayacucho. El presidente del Comité de Autodefensa del Pueblo y sus hijos perecieron a manos de estos genocidas. Hoy, después de haber sido su aliada, ella amenaza a Pedro Castillo, todo por la coca, el sustento de esta asesina y sus huestes. Abajo Pedro Castillo Terrones, por farsante, cínico, demagogo, mentiroso, traidor y erradicador de la hoja de coca. Los pueblos originarios y las cuencas cocaleras de los países andinos necesitan cultivar, aumentar la producción e industrializar la planta de la hoja de coca. Desde 1980, cuando se inició la justa revolución armada en el Perú, específicamente en algunas zonas cocaleras como el Braem y el Huallaga. De igual forma, en Colombia, a la justa lucha revolucionaria de las FARC, las criminales oligarquías yanquis, más sus lacayos y los sirvientes a sueldo, los llamados especialistas tipos como el corrupto y agente Rubén Vargas Céspedes, inventaron el mote de narcoterrorismo. Incluso, esta criminal narcoterrorista aliada y defensora del socialismo del siglo XXI, hoy ensaya un nuevo término, la misma línea de Bermejo, Cerrón y Barranzuela. Y la ciencia ha demostrado que es industrializable. Es por eso, en el socialismo y el comunismo científico mundial, la coca será la planta, base de la agricultura y la industria. Una ruptura con Castillo porque parece que Castillo no ha cumplido con el compromiso con ellos, además de otros 2 compromisos que era votar a la DEA y desmilitarizar la zona o replegar las bases contrasubversivas. Entonces, al no cumplir con este compromiso lo llaman traidor, mentiroso. La ley para liberar el cultivo de coca se ha convertido en el nuevo coche bomba de Castillo. Su bancada de lápices ha anunciado que no le dará el voto de confianza a Mirta Vázquez, la premier de Verónica Mendoza. Vázquez criticó la salida del jefe de Devida
luego que el cocalero y ministro del Interior lo dejara sin piso. En relación a De Vida, es un tema para nosotros muy importante. Ya nosotros desde ayer hemos iniciado una serie de conversaciones con posibles personas que puedan asumir este sector, que nos parece bastante sensible. Pero toda esta aparente crisis tiene como fondo el control del Braem. Hasta este bigote filoterrorista sale a defender a Bermejo, Cerrón y por ende a Vilma. Es la misma línea porque ese grupo del Braem han hecho una alianza estratégica con Perú Libre, Vladimir Cerrón y Elmo Bermejo. Y ellos le han prometido que ya no va a haber más erradicación de la hoja de coca. De Vida me parece que ya está a punto de cumplir 20 años y lo que ha ocurrido en estos 20 años no es que la extensión de los cultivos se han disminuido, ha crecido. No es que la producción de hoja de coca, de clorhidrato de cocaína ha bajado, no, se ha multiplicado. El corrupto y agente Rubén Vargas Céspedes inventaron el mote de narcoterrorismo o zona de narcotráfico o terrorismo, con el objetivo de invadirlos militarmente a dichas zonas, con el cuento de combatirlos, cuando su real y concreto objetivo ha sido aumentar su cultivo. Van a atacar a las patrullas, van a hacer hostigamiento a la base contrasubversiva, van a eliminar a aquellos policías o civiles que van a ir a erradicar la hoja de coca. O sea, prácticamente se rompió la tregua, ¿no? Aún así, este gobierno y sus aliados bigotudos creen que pueden seguir engañando al pueblo peruano por 20 años más. Creen que pueden cambiar a Barranzuela por el excomandante general César Cervantes, a quien barajan como posible ministro propuesto por Vargas, el favorito de Vilma. Lo único que aquí nos queda claro es que en esa guerra por la coca nunca habrá un vencedor, porque está escrito que todos ellos han tatuado solo dos caminos, la muerte o la destrucción. Bueno, es realmente increíble escuchar a esta mujercita hablar del comunismo científico mundial, ¿no? ¿Qué demonios será el comunismo científico mundial que tiene a la coca, dice ella, como la base de la agricultura y la industria mundial? La coca es la base de la industria mundial. Imagínense ustedes semejante estupidez. Vamos a conversar con César Combina, que se encuentra en nuestros estudios, y quería preguntarte, César, si esto no es acaso algo que estaba cantado desde la campaña. No es una sorpresa para los peruanos la conexión que existe entre los narcoterroristas del Braem y la organización Perú Libre. Se ha sabido desde múltiples fuentes que hay financiamiento del narcotráfico, que hubo una inyección de dinero que le dio la camarada Vilma a Cerrón para la campaña, y esto lo han dicho no una, sino por lo menos 5 personas que tienen la información de primera mano. ¿Por qué crees que esto ha pasado desapercibido, ha sido pasado por agua tibia? Lo dijimos, se repitió, se investigó y lamentablemente mucha gente buscó silenciar esta información. ¿Por qué? Porque así como advertimos de que Perú Libre no solo eran los dinámicos del centro, sino que organizaban también a otras mafias y a otras organizaciones criminales, una de las más fuertes de estas organizaciones criminales es sin duda la vinculada al narcotráfico en el Braem, y que además es tan fuerte que tiene un representante en el Congreso, vocero importantísimo de Vladimir Cerrón, el señor Guillermo Bermejo. Entonces, esto era cantado y durante la campaña inclusive el señor Pedro Castillo se comprometió no con cocaleros, no con agricultores de a pie, sino con chendo, sino con cercanos a narcotraficantes, a las mafias internacionales, a sacar a la DEA, a generar una política boliviana, similar a la boliviana, un modelo boliviano de liberar las zonas militarmente, y además se comprometió inclusive a promover y defender la industrialización de la hoja de coca, que es una gran mentira, desde el Estado peruano. Esto no se ha cumplido, pero está en los planes. El señor Pedro Castillo ha ido a la convención y ha dicho exactamente lo mismo. Entonces, no nos sorprenda
que el día de hoy vayan a poner o quieran poner a alguien en debida simplemente para continuar la verdadera lucha, porque los millones de narcotráfico están atrás, millones que no tiene que responder solo Guillermo Bermejo o Vladimir Cerrón, sino sobre todo Pedro Castillo. Ahora, llama poderosamente la atención, César, la similitud que hay entre el lenguaje que emplea una narcoterrorista como la camarada Vilma, ¿no? Hablando de las bondades de la hoja sagrada, ¿no? Que va a ser el centro de la industria, la base de la agricultura, según está establecido en el comunismo científico mundial, ¿no? Todo este floro barato, toda esta verborrea absurda y ridícula, la repiten también los voceros de este gobierno, tratando de hacernos creer de que esto es una vuelta a los orígenes, de que esto se trata de nuestra cultura milenaria, ¿no es cierto? Cuando no se trata de otra cosa que de apología del narcotráfico, ¿verdad? Del narcotráfico con el fin de financiar al terrorismo. Y eso creo que el señor Yaranga lo ha dejado clarísimo. Ellos se han convertido, han utilizado el modelo de las FARC. Antes extorsionaban, antes robaban, antes atacaban para conseguir municiones, armas, ropa, víveres, hablo de los terroristas. Y luego aprovecharon que el mercado más grande del mundo, el mercado ilegal del narcotráfico internacional. Esa es la industria y eso es lo único que conoce esta narcoterrorista, porque vive en el Braem, está encerrada, se dedica solo a crear su milicia, a ampliar los proyectos, pero con millones de dólares, ni siquiera usan soles, millones de dólares provenientes de avionetas de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela. Entonces, esto tiene un fin concreto y era tomar el poder. Y es por eso que era tan importante decirlo durante la campaña presidencial y no quedarnos callados. Todo candidato que acepte un solo sol o un solo dólar de un narcotraficante es un narcocandidato. Y el día de hoy tenemos, desde mi punto de vista, a un narcopresidente. A un narcopresidente, algunos narcoministros y también a narcocongresistas. Así es increíble cómo durante las últimas semanas de mi presencia en el Congreso de la República tuvimos que presentar leyes, una reforma del reglamento del Congreso, que gracias a Dios fue aprobada, para evitar que personas como Bermejo y como Bellido integren la Comisión de Inteligencia del Congreso e integren la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, porque lo que querían era meter a su gente para boicotear la lucha antisubversiva, anti-narcóticos y además obviamente la lucha anti-organizaciones criminales. Lo logramos hacer en parte en el Congreso. Lamentablemente el señor Pedro Castillo les dio todas las puertas del Ministerio de Defensa, de Devida y del Ministerio del Interior. Espacios que hasta el día de hoy manejan y controlan a totalidad con la anuencia y la firma de la señora Mirta Vázquez. Infelizmente, además, César, pues bloquearon las comisiones claves, pero no contaron con que Guido Bellido iba a ser nada menos que primer ministro y desde ese cargo, aunque haya sido por poco tiempo, ha tenido acceso a información privilegiada, a información de inteligencia, que hemos puesto en manos de una persona que tiene todos los cuestionamientos y que seguramente en ese breve lapso habrá hecho el peor uso de esa información. Háblame por favor de la intensa búsqueda que está desplegando este gobierno contra los dinámicos del centro. Hace una semana que se dictó orden de prisión preventiva para 5 de ellos, los que aparecen en pantalla. No se dictó prisión preventiva, por ejemplo, para Vladimir Cerrón, pero sí para el famoso Pinturita, ¿no? Que ha tenido una semana holgada para mandarse mudar y a estas alturas debe estar seguramente del otro lado del lago Titicaca. Cuéntame qué opinas de la cacería, ¿no es cierto?, intensa que ha desplegado este gobierno, que ha ordenado alerta máxima, cierre de fronteras. ¿Será para que no vuelvan a entrar? Claro, será para que justamente no se les pueda perseguir, porque esto ha sido un blindaje descarado del gobierno, y como digo, con nombre y apellido, el señor Pedro Castillo, directamente. ¿Por qué? No porque quiera proteger a un amigo suyo, no porque quiera, como mal han hecho muchos desinformados opinólogos, a decir, no, se han peleado.
La caída de Pedro Castillo viene por el financiamiento ilegal que tiene su campaña y que hasta el día de hoy no explica, proveniente de organizaciones criminales. Una de ellas es los Dinámicos del Centro, cuya investigación está muy avanzada, y si cae uno de estos delincuentes y sometido a presión por fiscalía o por la policía, logra hablar y contar cómo se movió el dinero de la campaña presidencial, el señor Castillo no dura un día en el cargo. Entonces aquí no vengan con el cuento de que se han separado, se han peleado. El señor Pedro Castillo depende de Vladimir Cerrón, depende de Pinturita, de Bendezú, de Waldis Vilcapoma, y lo que ha hecho es un blindaje descarado para que se escapen. Y esta búsqueda después de 7 días, lo único que demuestra es que hay una complicidad, y vuelvo a repetir, que es desde el presidente de la República hasta inclusive altos mandos policiales, porque ya lo han hecho en la región Junín, cuando Cerrón estaba prófugo, que compraron a un general de la policía que ni siquiera movió a un policía para que le toque la puerta a Vladimir Cerrón. Ya sabemos cuál es su modus operandi y lo que nosotros tenemos que hacer es denunciarlo, hacerlo público y que la gente saque sus propias conclusiones. ¿Te sorprendió, César, que la mamá de Vladimir Cerrón hubiera acumulado una fortuna de más de 1 millón de soles en su cuenta bancaria solamente con su pensión de maestra y haciendo taxi? No, no me sorprendió, también lo advertimos. La señora Berta Rojas es parte del clan Cerrón. Cuando hablamos, y eso lo ha aclarado muy bien también el doctor Caro, la organización criminal Perú Libre toma un partido político. No es que todos los militantes sean delincuentes. Hay un subgrupo que son los delincuentes. Y en ese subgrupo, el grupo más poderoso que decide todo de forma vertical es el clan Cerrón, encabezado por Vladimir y su madre. Aquí no hablamos de una simple posible testaferra de acuerdo a lo que dice la fiscalía. Hablamos de una cabeza criminal. Hablamos de alguien que le dice a su hijo quién sí y quién no. Porque, por ejemplo, el gran Pinturita aparece de la nada por ser alumno de Berta Rojas. Berta lo adoctrina, lo selecciona y se lo pone a su hijo como brazo derecho. Entonces aquí no hablamos de una testaferra, la señora nunca facturó fuera de su sueldo, por tanto tiene un desbalance patrimonial clarísimo que tiene que explicar y que va a terminar claramente en una condena porque la justicia tarda, pero va a llegar. ¿Tú dirías entonces que la señora Berta es la cabeza de organización? Porque muchos han comparado su figura con la de la famosa suegra de Toledo, la señora Fernenburg. No es simplemente alguien que guarda plata en el banco, sino que es la lideresa de esta organización. Sí, esto no es un proyecto de corto plazo, por eso es que a mí me sorprende cuando algunos simplemente comentan viendo un árbol y no viendo el bosque. Esto se gesta en el hogar de Vladimir Cerrón. Cuando nace Vladimir, cuando nace Fritz, cuando nace Valdemar, su madre y su padre, hiperideologizados por el marxismo-leninismo, le otorgan a cada uno una tarea. A Vladimir ser el líder político, a Valdemar ser el líder académico, y a Fritz ser el líder logístico, el que consigue la plata. Entonces, esto viene de la casa, y la señora no es una Eva Fernenburg, no es una testaferra cualquiera, es parte de la organización criminal. Qué parecida a la familia Humala, ¿verdad? Muy los papás parecida. de los Humala también, desde chiquititos los formaron para que fueran lo que hoy son. Muy parecida y es por eso que se llevan tan bien. Antes de terminar, César, porque nos gana el tiempo, ¿qué piensas que pasará en particular con el ministro Barranzuela y en general con este gabinete a quien el propio Cerrón ya le ha bajado el dedo? Yo quiero nuevamente quizás pinchar el globo a muchos y decirles de que aquí no hay ninguna bajada de dedo, que esto es parte de un juego, de un ajedrez político, y tal como lo dije y lo advertí siempre, cuando uno se mete a jugar con políticos hay unas reglas políticas, la democracia, la regla de la mayoría, pero cuando uno se pone a jugar con delincuentes ahí no hay reglas, y lo que funciona es la extorsión. Lo que está haciendo el señor Vladimir Cerrón es extorsionar al gobierno. Es decirle a Mirta Vázquez, si retiras a Barrenzuela, te saco. Si retiras Pedro Castillo a Barrenzuela o promueves una búsqueda
de Pinturita o me buscas meter preso a mí, te vaco de Palacio de Gobierno y utilizo mi bancada como un grupo de matones, un grupo de sicarios políticos a la necesidad que tenga Vladimir Cerrón. Entonces, aquí no hay Pero ninguna no es división, solamente son Barranzuela, delincuentes ¿verdad? pactando. No es solo Barranzuela, porque también evidentemente Carlos Gallardo en educación es otro de sus alfiles y muy probablemente la señora Ortiz, ¿o no? Sí, a mí me parece que educación y el interior son los de gran interés de Vladimir Cerrón, pero específicamente interior, porque hay un tema que quizás poca gente sabe, que interior maneja distintas direcciones. Una de ellas es migraciones, en donde claramente si hay una, por ejemplo, le filtran una prisión preventiva a Cerrón, agarra su pasaporte y se va porque nadie lo va a parar. Y otra es gobierno interior, que nombra a todos los subprefectos del país. A portas de un proceso electoral y en promoción de recolección de firmas para la famosa Asamblea Constituyente, tener a 3.000 o 4.000 ciudadanos pagados en cada distrito del Perú recolectando firmas es sin duda un paso adelante frente a la oposición. Entonces, el señor Cerrón no da puntada sin hilo. Como dije muchas veces y lo vuelvo a repetir, perro viejo no aprende nuevos trucos. Tenemos que despedirnos, pero no puedes dejar de contarme dónde vas a trabajar en el Perú. Bueno, ahorita yo estoy retomando la dirección de mi empresa. Fue muy afectada porque del sector turismo, fue muy afectada por la pandemia y la reactivación. Sin embargo, la vuelvo a reactivar y a partir de mañana como un soldado más para servir a la causa, para unir a los políticos, a los colectivos. A partir de la próxima semana vamos a plantear una agenda de unidad nacional contra lo que significa la violencia, contra lo que significa la dictadura, contra lo que significa el narcoterrorismo y contra lo que significa las organizaciones criminales. Todos los ciudadanos, no importa el color político, tenemos que unirnos, porque si nosotros negociamos con una organización criminal, estamos siendo parte del problema. Tenemos que enfrentar con todas las armas constitucionales, sumando esfuerzos importantísimos, como el de Lucas Gersi, como el de los colectivos patriotas que salen a marchar, también a los congresistas de oposición, y lograr los 87 votos que necesitamos para salvar al Perú y a la patria. La vacancia es la única salida. La vacancia es la única salida. Con una organización criminal no se negocia ni se pacta. Muy bien. Muchas gracias, César, por haber estado en el programa y te deseo la mejor de las suertes en tu retorno a la patria.